Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de Abad Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco invita a los medios de comunicación a encontrar a la gente dónde y cómo están. El Papa Francisco invita a los medios de comunicación a ir más allá de las pantallas y oficinas, a salir a ver la realidad por sí mismos. En su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, llama a venir y ver como el método más sencillo para conocer y comunicar la realidad de una situación, una idea que ya ha compartido con los periodistas en el pasado. La comunicación ha bisogno di parole vere in mezzo a tante parole vuote. E in questo avete una grande responsabilità. Le vostre parole raccontano il mondo e lo modellano. I vostri racconti possono generare spazi di libertà o di schiavitù, di responsabilità o di dipendenza del potere. En su mensaje, el Papa agradece a los periodistas, camarógrafos, editores y directores su valentía. Afirma que su trabajo requiere la capacidad de ir allá donde nadie va, un movimiento y un deseo de ver, una curiosidad, una apertura, una pasión. El Papa también señala las oportunidades para el bien que presenta el Internet y las redes sociales, siempre y cuando se utilicen con responsabilidad. Nell'era del web il compito del giornalista è identificare le fonti credibili, contestualizzare, interpretarle, gerarchizzarle. El reto que nos espera, dice, es comunicarnos al encuentro de las personas dónde están y cómo están. ¿Viajará el Papa Francisco a Irak? Ampliamos más en la siguiente nota. Esta semana el Vaticano ha confirmado indirectamente que el Papa mantiene los planes de viajar a Irak del 5 al 8 de marzo. Lo hace con este comunicado en el que explica que, salvo variaciones, el viaje se hará en esas fechas. Sería el primer viaje del Papa Francisco fuera de Italia desde que estalló la pandemia. Un viaje del que el Papa ya había hablado en el pasado. Un pensiero insistente mi accompagna pensando all'Iraq, dove ho la volontà di andare il prossimo anno. Nadie ponía en duda el viaje del Papa a Irak hasta el pasado 10 de enero, cuando Francisco, en una entrevista con Canale 5 Italia, dijo que había cancelado todos sus viajes durante la pandemia porque en conciencia no puedo provocar aglomeraciones, y añadió: ahora no sé si se hará el próximo viaje a Irak. Y es que aunque el Papa Francisco y sus acompañantes irán vacunados, durante las grandes ceremonias habrá aglomeraciones y por lo tanto se podrían multiplicar los contagios. Pero hemos hablado con un sacerdote de Karakosh, Bagueda, una de las ciudades que visitará el Papa, y nos ha explicado que las ceremonias de Navidad se celebraron normalmente. Adesso è quasi azzerato il virus, non c'è. Addirittura la partecipazione e le funzioni a Natale, le chiese erano piene, pienissime. Vamos a comparar la situación del COVID en Irak con la de Italia, que es la más cercana al Papa. Miren, el total de contagiados en Italia es en torno a 2.400.000 personas, mientras que en Irak 610.000 personas. Si lo vemos por casos por millón de habitantes, en Italia habría 38.005 contagiados de coronavirus por cada millón de habitantes y en Irak 14.928. Y aquí podemos hacernos una idea de cómo evolucionan los contagios en los dos países en las últimas semanas. En definitiva, una situación delicada que deberán valorar. Como explica el patriarca de la Iglesia Caldea, el cardenal Luis Rafael Sacco, la cautela del Papa Francisco no significa que haya cambiado de idea, y por eso los preparativos siguen adelante. Una delegación del Vaticano ya ha visitado el país para controlar la seguridad de los lugares en los que estará el Papa, y también los obispos del país se han reunido para preparar los encuentros. Ovviamente le autorità faranno in modo che sia anche una visita nella sicurezza, come noi tutti ci auguriamo, ma credo che saranno, come ho visto anche in altre occasioni, gli stessi cittadini, la stessa popolazione a garantire quella sicurezza, che non basta solo da un punto di vista della sicurezza della polizia o politica, eccetera.
Además del coronavirus, a todos preocupa que se den las condiciones de seguridad y precisamente este 21 de enero hubo un doble atentado suicida en un mercado de Bagdad. Es el primer atentado de este tipo en 18 meses. Provocó 28 fallecidos y 73 heridos. Washington lidera una coalición internacional que está en el país para combatir el Estado Islámico desde el 2014, pero desde que estalló la pandemia del coronavirus, las tropas de otros países abandonaron el país. Independientemente de que se haga o no se haga el viaje, ya ha tenido un importante efecto y es que el Parlamento iraquí ha concedido que la Navidad sea fiesta en todo el país, un gesto muy importante en este país musulmán. Por eso también el Papa Francisco estudia visitar la ciudad santa de Nayaf para reunirse con el ayatolá al-Sistani, que es un punto de referencia para los musulmanes chiíes. El cardenal Parolin dice que se necesita una respuesta colectiva y responsable hacia el cambio climático. Actuar con rapidez en un contexto de ética, equidad y justicia social es el apelo del cardenal secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, durante la Cumbre de Adaptación al Clima. El evento virtual reúne a jefes de Estado y Gobierno junto a expertos para intercambiar ideas y soluciones al cambio climático. A través de un videomensaje, el cardenal Parolin hace hincapié en que no se puede lograr nada trabajando solo. Las actividades de mitigación y adaptación piden una cooperación internacional más fuerte y comprometida con un desarrollo sostenible bajo en carbono, así como invertir en el fortalecimiento de las tecnologías y la resiliencia y transferirlas en condiciones justas, especialmente a los países más vulnerables. El cardenal secretario de Estado pide que se haga de la respuesta al cambio climático una oportunidad para mejorar las condiciones generales de la vida, la salud, el transporte, la energía y la seguridad, y para crear nuevas oportunidades de empleo. No tenemos otra alternativa que hacer todo lo posible para poner en marcha una respuesta colectiva responsable y sin precedentes, destinada a trabajar juntos en la construcción de nuestra casa común. Recomienda establecer compromisos precisos que promuevan un nuevo modelo de desarrollo para luchar contra el cambio climático y contra la pobreza. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 3 de San Marcos, tenemos la frase de Jesús. Estaba con sus discípulos y afuera de toda esa multitud llegaron sus parientes y le dijeron: Señor, te buscan tu madre y tus hermanos. Jesús, viendo a todos los que estaban alrededor, dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Esos son mi madre, mis hermanos y mi padre. Cuando escuchamos este evangelio hermoso, viene a mi mente la vida de la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque fue la criatura más hermosa que cumplió a cabalidad la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y una vez que Jesús fue engendrado en su vientre, que lo dio a luz, que lo amamantó, que lo alimentó, que lo acompañó, que lo educó, entonces viene este reconocimiento público de su Hijo. Mi madre, mis hermanos, mi padre, son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Y esta es una alabanza hermosa hacia la Santísima Virgen. Gracias, Señor, porque públicamente reconoces que no hay mujer más grande que esta que supo decir sí al deseo de la promesa del Padre, que fue la que te llevó en su vientre, la que te dio nuestra naturaleza humana, la que cumplió hasta la muerte, hasta tu ascensión, hasta la muerte de ella misma o su dormición, la voluntad de Dios. Gracias.
Estas son las noticias más importantes de los Estados Unidos, traídas gracias a la cortesía de La Voz de América. El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva para incrementar la fabricación nacional y crear también mercados para nuevas tecnologías. Según un comunicado que fue emitido por la Casa Blanca, con la iniciativa Buy American o Compra Hecho en Estados Unidos, la administración Biden busca fijar los lineamientos para el gasto de $600 mil millones que el gobierno federal invierte cada año en la compra de bienes y servicios. Por otro lado, y para reforzar la economía de los más jóvenes, el presidente planea condonar la deuda federal de aquellos estudiantes que han venido pagando sus estudios de una forma puntual y responsable y tengan ingresos inferiores a los $25 mil al año. En otros temas, la Cámara de Representantes envió al Senado el único artículo de juicio político al expresidente Donald Trump, mediante el cual se le acusa de incitación a la insurrección. El pasado 13 de enero, la Cámara Baja aprobó esta moción impulsada por los demócratas y 10 representantes republicanos. Para declarar culpable al expresidente se necesitaría en la Cámara Alta una mayoría de 2/3, pero con el Senado políticamente dividido entre 50 republicanos y 50 demócratas, se requiere que 17 republicanos voten en contra del ahora expresidente. Y finalmente, hoy entran en vigencia nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos a quienes lleguen del extranjero independientemente de su nacionalidad. Una de estas medidas es que se le exigirá la presentación de una prueba PCR negativa a todos aquellos que intenten ingresar al país. La prueba debe haberse realizado como máximo 3 días antes de la llegada al territorio estadounidense. Y además, todos deberían viajar con mascarilla y someterse a una cuarentena al llegar al territorio. A diferencia de otras restricciones impuestas hasta la fecha para contener la propagación del coronavirus, estas medidas también afectan a los ciudadanos y residentes estadounidenses. Desde Washington, con la agenda informativa del día, soy Natalí Salas Guaitero, de La Voz de América. Partidos políticos analizarán interpelación de Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda de El Salvador. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches en el estudio, un placer saludarlos. Efectivamente me encuentro en la Asamblea Legislativa, donde este lunes la Comisión Política de la Asamblea Legislativa recibió el expediente de solicitud a la interpelación del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. Esto como consecuencia del impago del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, que por ley les corresponde a las 262 municipalidades. Tras concluir esta comisión política, los diputados de los grupos parlamentarios FMLN y PDC consideran que hay argumentos suficientes para interpelar al ministro Zelaya. Sin embargo, consideran que debe analizarse este expediente y tomar las decisiones correspondientes. Esto es lo que nos decían. Todo indica que va a ser interpelado, pero hay un procedimiento, hay un protocolo y se le tiene que hacer llegar esta pieza a todos los partidos. La Democracia Cristiana tiene la posición de que ese funcionario de que se trata, el actual ministro de Hacienda, ha cometido delitos y lo que corresponde más bien es acciones fiscales. En fin, no es incompatible con una eventual interpelación. Habrá que analizar porque para nosotros y desde nuestro punto de vista no solamente es el tema del incumplimiento por ya casi 9 meses de la transferencia del FODES, que sabemos que es una disposición que tiene una ley y que también tiene un respaldo constitucional, sino que además se ha incumplido, por ejemplo, la ley del presupuesto 2020, la ley de responsabilidad fiscal. Posición contraria tienen los representantes de los partidos Gana y Cambio Democrático. Ellos aseguran que los demás grupos parlamentarios se han retractado de una posible interpelación al ministro Zelaya porque consideran, según su análisis, sería contraproducente contra los funcionarios del legislativo. Escuchemos. Bueno, Gana no está de acuerdo, esa iba a ser nuestra postura en este momento, pero me parece que están desistiendo de quererlo interpelar porque esto les va a crear un revés político como todo lo que han hecho acá. Nosotros veníamos preparados pues para fijar nuestra posición porque sabíamos que es lo que querían, definir la interpelación este día, pero me parece que la realidad les indica que no lo hagan porque esto va en contra de ellos. Y creo que este tiempo ha permitido para que hagan sus propios cálculos y descubran los elementos negativos que tiene para ello una interpelación del ministro de Hacienda. En primer lugar, estamos a 34 días de las elecciones. Uno entiende la desesperación cuando ven las encuestas. Aunque algunos diputados ven inminente la interpelación del ministro Alejandro Zelaya precisamente por el impago del FODES, lo cierto, amigos televidentes y compañeros en el estudio, lo que ahora prosigue es que cada grupo parlamentario decida
o más bien discuta y analice esta situación y decida lo que ellos consideren necesario. A partir de esto, se generaría una nueva convocatoria para que se reúna la comisión política de este órgano legislativo. Este es el informe que tengo desde aquí, desde la Asamblea Legislativa. Vuelvo con ustedes al estudio. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Este día 26 de enero queremos darle los siguientes informes. Por una parte, sabemos que está creciendo el contagio de una manera más rápida que la primera ola. También los fallecidos. Por eso los médicos del Perú, un gran grupo, está pidiendo cuarentena estricta, sobre todo en Lima y también en otras regiones, como es Huánuco, donde hay muchísima contaminación, mucho contagio y también muchos muertos. Y están esperando, sobre todo desde Huánuco, que el gobierno central les ayude ante esta pandemia tan fuerte. El oxígeno también está escaseando, decenas de personas duermen en la calle, sobre cartones, sobre plásticos, junto a la fábrica de oxígeno del Callao, que da el oxígeno pues a un precio moderado y donde otros muchos pues están aprovechando. Felicitamos a los dueños de esta empresa. Digemit recibirá este día 27 los últimos documentos de la vacuna Sinopharm, que está para llegar ya muy pronto al Perú, al menos una parte. El grupo indigenista e indígena está presentando un amparo contra la construcción de una hidrovía amazónica que puede estropear el ambiente, según ellos. La SUNAT podrá acceder a las cuentas bancarias que pasen de 30.800 soles. Últimamente se decía 10.000, ahora se está poniendo 30.800 soles. Estos días hasta el domingo habrá corte de luz en algunos municipios de Lima y Callao, hay que estar atentos. En la prisión de Piura han encontrado 4 celulares dentro de un tarro de leche. Machu Picchu se reactiva, se han conseguido ya como 2 millones de soles por las personas que lo han estado visitando. La prueba molecular peruana ya se comercializa. El arzobispo de Arequipa, con motivo de que el domingo fue el Día de la Palabra, tal como estableció el Papa Francisco, ha dado una exhortación muy importante para que todo católico conozca la palabra, lea la palabra, escuche la palabra y dirija su vida según la palabra. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. La Universidad Jesuita Centroamericana en El Salvador, la UCA, nos presenta la cápsula número 7 electoral, titulada El Padrón Electoral. ¿Qué es un padrón electoral? En un Estado democrático en el que se reconozca el derecho al voto, el padrón electoral es el registro en el que se encuentran anotadas las personas mayores de 18 años y que cumplen con los requisitos necesarios para poder votar en las elecciones que requieran la voz del pueblo. ¿Cuál es la función del padrón electoral?
La principal función del padrón electoral es garantizar que cada ciudadano realice un único voto, evitando que alguien vote más de una vez e impidiendo que se atribuyan votos a quienes no están habilitados para votar, como por ejemplo personas ya fallecidas. ¿Quiénes no pueden votar? Según el artículo 7 del Código Electoral, no pueden votar a quienes se dicte auto de prisión, condenados por delitos, los enajenados mentales y los que compren o vendan votos en las elecciones. ¿Cuántos salvadoreños aparecen en el registro electoral del 2021? El registro electoral salvadoreño cerró oficialmente el 31 de agosto del 2020 con 5.819.341 salvadoreños, que podrán elegir el 28 de febrero de 2021 quiénes serán los nuevos 84 diputados para la Asamblea Legislativa, los 262 consejos municipales y los 20 diputados al Parlamento Centroamericano. 300.538 nuevos salvadoreños electorales se han agregado al registro. De estos, 6.557 son jóvenes que por primera vez podrán votar. En febrero de 2020 terminó el plazo para que los ciudadanos puedan realizar cambios de domicilio en su DUI y facilitar el voto residencial. El Código Electoral, en su artículo 20, establece que los cambios de domicilio en el padrón electoral deben aplicarse un año antes de la fecha de las elecciones. Hoy, 26 de enero, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el día de San Timoteo y San Tito. Conozcamos sus historias. Timoteo escuchaba fascinado la predicación de San Pablo, a cuyo lado Bernabé permanecía callado y atento. De pronto el apóstol de los gentiles observó entre la multitud a un cojo que intentaba incorporarse apoyado en sus muletas y perentoriamente le ordenó que la soltara y caminara, lo cual hizo en efecto. La multitud, que no daba crédito a lo que veía, creyó que San Pablo y Bernabé eran Júpiter y Mercurio en persona y trataron de ofrecerles 2 toros en sacrificio. Pero como ellos lo rechazaron categóricamente, aduciendo su condición de simples mortales, fueron atacados con palos y piedras por la airada turba que los dejó inconscientes y luego los arrojó fuera de la ciudad. Timoteo, impotente y bañado en lágrimas, esperó a que anocheciera y con algunos amigos recogió los cuerpos exánimes, los llevó a su casa y con la ayuda de su abnegada familia logró reanimarlos y los cuidó hasta que estuvieron en condiciones de viajar. Desde ese instante se afirmó en San Pablo el afecto y la confianza que desde tiempo atrás ya sentía por Timoteo. Timoteo, nacido en Listra en el siglo I, fue criado dentro de la fe judía por su abuela Loide y su madre Eunice. Pero al conocer a San Pablo, quien en su primer viaje por la región se hospedó en su casa, en la que predicaba a la naciente comunidad cristiana, se dejó cautivar por el mensaje de Jesús y en poco tiempo ya era uno de los líderes más connotados de la incipiente congregación a la que San Pablo, en su segundo periplo, recordando cómo le había salvado la vida, le consultó sobre la calidad moral y evangélica y gracias a las inmejorables recomendaciones de la Grey, lo tomó a su servicio y en adelante San Timoteo fue su compañero de viaje, discípulo amado, confidente, albacea de su pensamiento y lo acompañó en sus recorridos por Frigia, Macedonia, Éfeso, Galacia, Corinto, Tesalónica, Filipos, Atenas y hasta Jerusalén llegó. Actuó como su enviado especial para recomponer las comunidades de Corinto, Tesalónica y el mismo San Pablo lo ordenó obispo de Éfeso y le dirigió 2 cartas que podrían entenderse como su testamento espiritual. Según la tradición, San Timoteo participó en la redacción de las epístolas a los filipenses, en la segunda a los corintios y en la que le envió a Filemón. Inclusive, San Timoteo no se separó de San Pablo mientras estuvo preso en Cesarea y luego acudió a Roma, en donde se estaba juzgando a San Pablo y se constituyó en su soporte moral a lo largo del proceso que concluyó con su ejecución. Tras la muerte de su mentor, San Timoteo asumió de nuevo el apostolado de Éfeso, completó la evangelización del pueblo, pero los paganos resentidos aprovecharon que San Timoteo se fue lanza en ristre en contra de una fiesta en la que los participantes desfilaban en procesión con ídolos y a causa de ello lo apedrearon hasta morir en tiempos del emperador Domiciano. Por su parte, Tito, griego de nacimiento y evangelizado por San Pablo, se ganó su cariño y respeto, dada su acendrada piedad, discreción, frugalidad y preclara inteligencia, por la cual el apóstol de los gentiles lo exaltó como su secretario personal.
y en esa condición recorrió con San Pablo buena parte del Asia Menor y luego lo acompañó en el año 50 al Concilio de Jerusalén, en el que se eximió a los cristianos de la circuncisión y de otras normas previstas en la ley mosaica. Gracias a sus dotes de conciliador, San Pablo envió a San Tito a Corinto para apaciguar los ánimos de dos facciones que se enfrentaban por el control de la iglesia. Y más adelante regresó allí para recolectar una copiosa ofrenda con destino a la comunidad cristiana de Jerusalén que se encontraba en lamentable estado. Preocupado San Pablo por lo que pasaba en Creta, ordenó a San Tito y lo envió a esa isla después de ungirlo como obispo, con plena autoridad para organizar al episcopado y a evangelizar a sus incultos habitantes, que además de paganos eran belicosos y de vida desordenada. Con su austeridad, ayuno, vida de oración, paciencia, amor apostólico, entrega incondicional a los pobres, y apoyado en los lineamientos trazados por San Pablo en la carta apostólica que le escribió, y aparece en el Nuevo Testamento, San Tito logró convertir la isla de Creta en un bastión del cristianismo en el mar Mediterráneo. Y allí murió de edad avanzada y en santa paz. Por eso hoy, 26 de enero, día de su festividad, pidámosle a San Timoteo y a San Tito que nos enseñen a cumplir con humildad, obediencia y devoción la misión que Dios nos ha encomendado. Y para finalizar el noticiero del día de hoy, los dejamos con la cápsula de la masacre de La Peña, en Tecoluca, San Vicente, en El Salvador. Ese 4 de junio de 1981 se dio el hecho en el volcán de San Vicente, digamos, en la zona de Tecoluca y San Vicente. Y La Paz, de un operativo militar en la cual participaban elementos de la Guardia Nacional, de la Policía de Hacienda, del Ejército, la Quinta Brigada y el destacamento militar, el de MIFA de Zacatecoluca, así como el batallón Atlacat, que era parte del operativo de ese año. De repente recién llegamos, como a los media hora o minutos, no sé cuánto, se oyeron los primeros bombazos, como granadazos, a ver qué. Y en la misma la gran balacera, pero balacera de barbaridad. Y allí uno salió a como pudo, en medio de tanta balas, inmensidad de balas. Y entonces ahí uno pasaba sobre los muertos, ahí el que pudiera librarse. Según estimaciones de los sobrevivientes, en esta masacre murieron alrededor de 300 personas, entre ellas tíos y sobrinos de Teresa Baquerano, quien durante la guerra perdió a sus padres y hermanos. La madre de Arnoldo García, Mariana Ventura García, junto con sus hermanas menores, Sofía y Vilma, aún se encuentran desaparecidas desde ese día. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días, en vivo, las 24 horas, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala, por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.